Hola, gracias por su interés en la información sobre Conozca sus derechos. Esta información y lista de recursos fue desarrollada por el personal de Community Advancement Network y el equipo de acción de acceso lingüístico. El propósito de esta presentación es brindarle información útil sobre sus derechos en los Estados Unidos e incluye una descripción general de sus derechos, derechos en su hogar, derechos con la aplicación de la ley, derechos en su comunidad, derechos educativos, derechos al viajar, derechos religiosos, derechos lingüísticos e información sobre cómo conseguir un intérprete. Primero hablaremos sobre sus derechos como inmigrante o refugiado. Como inmigrante o refugiado, tiene derecho a asistir a la escuela. Puede hablar con su agencia de reasentamiento o con la oficina de su abogado para ver cómo puede patrocinar a su familia o a un miembro de su familia. Esto aplica a los ciudadanos y residentes permanentes. Usted está protegido por la ley de los Estados Unidos. Como refugiado o inmigrante, las organizaciones o programas financiados con fondos federales deben brindarle servicios de interpretación gratuitos, traducción precisa de documentos importantes a su idioma, intérpretes calificados y capacitados, intérpretes cuando lo necesite, como por ejemplo durante una cita o reunión o tratando de establecer una cita o reunión, y están obligados a proporcionarle información sobre cómo presentar quejas relacionadas con la discriminación. Además de estos derechos básicos en los Estados Unidos o en organizaciones financiadas con fondos federales, también tiene derechos en su hogar. Tiene los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses para acceder al sistema legal estadounidense, incluida la protección policial y los tribunales civiles. Su policía local está para servirlo y protegerlo cuando lo necesite. Tiene derecho a estar libre de abuso físico, emocional y sexual en su hogar. No tiene derecho a abusar de ningún adulto o niño. Sus derechos en su hogar. Tiene derecho a negar la entrada a su domicilio. La policía o los agentes del gobierno no pueden entrar a su casa sin una orden judicial. Una orden judicial es una hoja de papel firmada por un juez que permite que los agentes de la ley ingresen a su casa para realizar una búsqueda. Esto también les permite hacerle preguntas y posiblemente entrevistarlo. Puede pedir que le expliquen la orden judicial en su idioma. Sus derechos en su hogar. En su hogar tiene responsabilidades y derechos como padre o tutor. Un padre o tutor es responsable de proporcionar alimentos, ropa, refugio, protección, atención médica, supervisión de seguros y adecuaciones para un niño. Los niños pequeños deben ser supervisados por un adulto y no pueden quedarse solos. Puede experimentar problemas legales si golpea, sacude o lastima físicamente a su hijo de alguna manera. Los niños están protegidos por la ley de Texas y los padres deben cumplir con la ley. Sus derechos con la aplicación de la ley en su hogar. Usted tiene derecho cuando trata con la policía en su hogar. No está obligado a abrir la puerta. La policía de inmigración o el FBI no pueden entrar a su casa sin una orden judicial. Solo pueden entrar si usted o otra persona les permite acceder. Tiene derecho a permanecer en silencio. En los Estados Unidos, tiene derecho a guardar silencio y no decir nada a la policía. Puede decirles a los agentes, quiero hablar con mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Y no hablar hasta que su abogado esté presente. Tiene derecho a llamar a un abogado. Llame a la Unión Americana de Libertades Civiles, o esta organización se conoce como ACLU, o al teléfono 512-478-7300 para obtener ayuda legal. Tiene derecho a no firmar nada. No firme nada sin primero haber hablado con su abogado.
Sus derechos con la aplicación de la ley en su automóvil. También tiene derechos al tratar con la policía cuando está en su automóvil. Cuando un coche de policía enciende las luces y las sirenas detrás de usted, reduzca la velocidad, encienda las luces de emergencia y deténgase a un lado de la carretera cuando sea seguro hacerlo. No se detenga en medio de la carretera ni bloquee el tráfico. La policía detiene autos en los Estados Unidos por delitos generalmente menores. No se asuste, es una experiencia común y generalmente resulta en una multa que puede pagar. El oficial de policía se acercará a su ventana para hablar con usted después de que lo detengan. Quédese en el auto y entregue los documentos que le estén solicitando. Por lo general le pedirán su licencia, registro y comprobante de seguro del automóvil. Escuche lo que el oficial de policía le dice y haga y mantenga sus manos donde pueda verlas. No tiene que dejar que registren su automóvil sin una orden judicial. Ahora, en esta diapositiva veremos un video corto de 5 minutos acerca de sus derechos al interactuar con la policía. Cada vez que tiene una interacción con la policía, usted tiene derechos. Sus derechos se apliquen sin importar su raza, etnia o estatus migratorio. Nunca tiene que discutir su estatus migratorio con la policía. Si una policía necesita identificar a usted, va a preguntar por su identificación. Si tiene ID con foto, debe que proveerlo. Si no lo tiene, puede dar su nombre completo, su fecha de nacimiento y su dirección para identificarse. No tiene que responder a ninguna pregunta adicional después de que se haya identificado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra durante la interacción o en una corte. Tiene el derecho de preguntar por un intérprete o por una traducción de cualquier documento en su lengua. No tiene que firmar nada que no entiende. La Oficina de la Fiscalización de la Policía solo revisa asuntos relativos al Departamento de la Policía de Austin o APD. De acuerdo con la política de APD, si un oficial pregunta a usted sobre su estatus migratorio, primero debe que decir claramente que usted no necesita responder. Puede usar su derecho a guardar en silencio. Recuerda, nunca tiene que responder a ninguna pregunta sobre dónde nació, si es ciudadano o cómo usted entró al país. La Oficina de la Fiscalización de la Policía es responsable de monitorear al Departamento de la Policía de Austin, o APD. Puede presentar una queja o un gracia sobre una interacción con APD en línea, por teléfono, por correo electrónico o en persona. Puede ser anónimo cuando presenta una queja. No es necesario dar su información personal a nuestra oficina. Solo necesitamos saber qué pasó, dónde y cuándo. Su derecho a estar seguro en su comunidad. Usted tiene derecho a estar seguro en su comunidad. Hay recursos disponibles para usted si no se siente seguro o si es testigo de otra persona en una situación peligrosa. Si es víctima del delito, debe llamar inmediatamente a la policía marcando el 911. Si usted o alguien que conoce está experimentando violencia doméstica, llame a SAFE marcando el teléfono 512-267-7233. Si cree que usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de un delito o ha sido discriminado por su religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo, debe informarlo a la Unión Americana de Libertades Civiles llamando al 512-478-7300. Su derecho a la educación y la de sus hijos. Usted y su hijo o hijos tienen derecho a la educación en los Estados Unidos.
La ley de los Estados Unidos dice que todos tienen derecho a la educación básica gratuita. Los estudiantes tienen derecho a practicar su práctica religiosa en las escuelas. Por ejemplo, a usar un hijab y rezar. Los padres tienen derecho a tener intérpretes cuando hablan con la escuela de sus hijos en reuniones de padres y maestros o reuniones con el director o otro tipo de reuniones. Tienen derecho a recibir documentos traducidos de la escuela de su hijo. Para obtener más información sobre los derechos educativos en los Estados Unidos en diferentes idiomas, puede visitar el sitio web que está aquí en esta diapositiva. La información está disponible en los idiomas inglés, árabe, español y francés. Sus derechos al viajar. Usted tiene derechos cuando viaja. Los refugiados o inmigrantes pueden viajar a cualquier lugar dentro de los Estados Unidos, pero pídale a un abogado y a su agencia de reasentamiento que revise sus planes de viaje antes de viajar. Si viaja dentro de los Estados Unidos, tenga sus documentos de identificación. Recuerde que si es residente permanente, debe notificar al Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos dentro de los 10 días posteriores del cambio de dirección. Los refugiados pueden viajar internacionalmente con un documento de viaje para refugiados válido. La persona que viaja debe asegurarse de tener todos sus documentos, como pasaporte, tarjeta de residencia o documento de viaje de refugiado. Los refugiados que no tienen una tarjeta de residencia o de ciudadanía estadounidense no deben viajar fuera de los Estados Unidos en este momento. Si usted o alguien que usted conoce es detenido, debe comunicarse con el correo electrónico airport@refugierights.org o bien llamar a la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles en el teléfono local 512-478-7300. Puede llamar y pedir hablar con el consulado. Sus derechos al viajar. Cuando viaje, recuerde que los agentes de la ley en el aeropuerto y en el puerto de entrada pueden registrar sus maletas sin una orden judicial. Si lo seleccionan para una entrevista de seguridad en el aeropuerto o al pasar por el control de inmigración, tiene derecho a solicitar un abogado. Muchos abogados están disponibles de forma gratuita para este propósito. Su derecho a practicar su religión. El último derecho básico que cubriremos en este módulo es su derecho de practicar su religión. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que todos en los Estados Unidos tienen derecho a practicar su propia religión o a no practicar ninguna. En las escuelas públicas, los estudiantes tienen derecho a rezar cuando así lo quieran. Si un oficial de la escuela o empleado de la escuela le ha dicho que no puede rezar en absoluto durante el día escolar, está violando su derecho de practicar su religión. Comuníquese con la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles al teléfono local marcando el 512-478-7300. Si está buscando servicios lingüísticos, puede mostrar a las organizaciones su tarjeta iSpeak para informarles en qué idioma habla y que necesita servicios de traducción o interpretación. Estas tarjetas son gratuitas y se obtienen en las bibliotecas públicas. Las tarjetas iSpeak están disponibles en los siguientes idiomas que se presentan en esta diapositiva. Para obtener más información, visite por favor el enlace en internet wecanatx.org o si tiene alguna pregunta o desea una presentación, por favor envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: info@canatx.org. Gracias.